Ahora sí, perfecto. Bueno, muy bien, arrancamos la clase. Listo, Pablo, buenísimo. Hasta luego. Ah, listo, estamos grabando. Bien, vamos a empezar. Entonces, la clase de hoy vamos a ver Guerra Fría. Bien, vamos a empezar a ver un nuevo periodo que se desarrolla entre 1945, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y 1989, bien, que es en realidad la fecha a partir de la cual nosotros podemos decir que finaliza la Guerra Fría, ¿sí? Luego de una serie de pactos que se dan entre Gorbachev y Reagan, ¿bien? Que van a llevar al desmantelamiento de los países satélites, ¿sí? Del bloque soviético del Este. Pero eso no es el fin de la Unión Soviética, ¿bien? El fin de la Unión Soviética es en 1991, ¿bien? Pero nos falta todavía para llegar a eso, ¿sí? Sin embargo, antes de empezar este periodo, tenemos que analizar una serie de cuestiones que habían quedado pendientes con respecto al desarrollo de la Unión Soviética, ¿bien? Previo a la Guerra Fría. Ahí está cómo pasa ese PowerPoint, qué tecnología. Bien, nosotros ya habíamos visto entonces, sí, la Revolución Rusa, lo que implica la Revolución Rusa, ¿bien? La instauración del primer Estado comunista, ¿bien? En el mundo. Y habían visto ustedes también en las clases prácticas, ¿sí? El desarrollo de la economía soviética y cómo se estructuraba básicamente política y económicamente la Unión Soviética, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un poco de la historia de la Unión Soviética muy rápidamente entre 1927 y 1953 y luego vamos a analizar otros aspectos que ya son propiamente dichos de la Guerra Fría. ¿Sí? Este es un periodo previo. ¿Bien? 1927 y 1953, ¿sí? Porque es el periodo durante el cual gobierna la Unión Soviética Joseph Stalin. ¿Sí? Ustedes recuerdan, sí, que previamente viene el líder de la revolución bolchevique. ¿Quién había llevado a los bolcheviques al poder? ¿Quién era? Lenin. Bien. Lenin, sí, y también junto con su mano derecha, sí, León Trotsky, bien, van a ser los máximos dirigentes de la Unión Soviética durante sus primeros años. Bien. Pero el problema es que Lenin enferma muy tempranamente, en 1921, y básicamente abandona las funciones, ¿sí? De las principales funciones en la dirigencia del Estado y termina falleciendo en 1923. ¿Sí? A partir de allí, esto se lo cuento un poco rápido porque es introductorio. ¿Sí? A partir de allí sí se va a abrir una disputa de poder, bien, entre distintos dirigentes de mucho peso dentro de la Unión Soviética, entre ellos León Trotsky, ¿sí? Quien había sido durante la revolución la mano derecha de Lenin, y además León Trotsky había sido, ¿sí? El creador del Ejército Rojo. ¿Bien? El Ejército Rojo va a ser el ejército de la Unión Soviética. ¿Bien? Se llama el Ejército Rojo y va a estar dirigido sobre todo durante la Guerra Civil, por León Trotsky. Bien, pero luego de la muerte de Lenin se abre una disputa de poder, ¿bien? Una larga disputa de poder que se desarrolla básicamente entre 1923 hasta 1927, en la cual se disputa el poder básicamente Trotsky y Stalin, ¿sí? Joseph Stalin. Stalin en realidad era un cuadro menor durante la revolución, ¿sí? No era un cuadro de primer orden, ¿sí? Si se quiere, pero fue ascendiendo paulatinamente, sobre todo y muy fuertemente luego de la muerte de Lenin. Hasta que en 1927, ¿sí? Se va a imponer finalmente Joseph Stalin como máximo dirigente de la Unión Soviética, ¿sí? Y va a llevar a León Trotsky al exilio. Bien. Una vez exiliado Trotsky, sí, Trotsky se va a exiliar a distintos países hasta que termine finalmente en México, ¿bien? Donde va a ser en la década del 30 asesinado, ¿bien? Eh, y de todas formas, y más allá de que el trotskismo se va a desarmar y va a ser fuertemente perseguido dentro de la Unión Soviética por Stalin, sí, eh, vamos a ver que posteriormente Stalin va a seguir utilizándolo como enemigo, ¿bien? Para realizar una serie de persecuciones políticas. ¿Bien? Ustedes un poco ya han visto los fundamentos de la economía planificada, ¿sí? Ya han visto en el trabajo práctico qué significa la estatización, ¿sí? Y cómo funciona la economía estatizada, ¿bien?
cómo funcionan los planes quinquenales y también la colectivización y la industrialización, ¿sí? O sea que vamos a tratarlo un poco por arriba, ¿bien? Em, lo que sí es importante es entender que en 1927, ¿sí? Stalin proclama el fin de la revolución, ¿bien? Dice que la revolución se ha acabado, ¿bien? Y que se va a dar el socialismo en un solo país, una política que se conoce como el socialismo, bueno, en un solo país, valga la redundancia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa rebajar las tensiones, ¿sí? Con el resto de las potencias, ¿sí? Sobre todo las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, ¿sí? Alemania, ¿bien? Que veían un gran peligro, ¿bien? En la Unión Soviética, no tan solo porque, no porque la Unión Soviética en sí representase, ¿sí? En ese momento, o hacia la década del 20, de 1930, un poderío militar que pudiese conquistar Occidente, sino básicamente que el gran temor a lo largo de la década del 20 y la década del 30, ¿sí? Fundamentalmente dentro de las democracias occidentales y luego, ¿sí? Con las potencias fascistas como Italia y Alemania, ¿sí? Va a ser que se propague, ¿sí? El gran temor va a ser la propagación del comunismo. ¿Ven? Ante esto, Stalin, para rebajar las tensiones con Occidente, ¿sí? Proclama el socialismo de un solo país, ¿sí? Que ellos no van a apoyar ninguna revolución, ¿sí? Por fuera de la Unión Soviética. El socialismo se va a mantener solamente en la Unión Soviética, ¿sí? Si bien ellos van a seguir teniendo contactos, ¿bien? Con el resto de los partidos comunistas del mundo, van a seguir celebrándose internacionales comunistas en Moscú. eh, Stalin se compromete a no, ¿sí? Apoyar otras revoluciones o procesos revolucionarios comunistas por fuera de la Unión Soviética. ¿Bien? Em, Esto marca, ¿sí? Una baja de las tensiones con el resto de las potencias, ¿sí? La economía soviética, muy rápidamente, podemos hacer un pequeño repasito, ¿sí? Va a ser una economía planificada. Esto ya lo han visto en el trabajo práctico, ¿sí? Una economía planificada desde el Estado, ¿sí? El Estado pone una serie de objetivos en común que deben realizarse, ¿sí? Por ejemplo, la electrificación de determinadas regiones en ese momento, el tendido de vías férreas, la producción de determinada cantidad, por ejemplo, de tractores o de automóviles o de tanques, ¿sí? O de materias primas para la industria metalmecánica, o la determinada cantidad de producción de trigo o de otro tipo de alimentos. Bien, esa es una de las características, ¿sí? De la economía soviética, de la economía comunista. Bien, una economía centrada y planificada, bien, en torno a una serie de planes que, ¿sí? Se ejecutan los objetivos generales a 5 años, ¿sí? Por eso son planes quinquenales. Bien, si bien los planes quinquenales van a ser desarrollados por primera vez dentro de la economía soviética, ustedes van a ver, ¿sí? Que luego un montón de países que no eran comunistas van a aplicar planes quinquenales, ¿sí? En su momento, incluso en Argentina se van a aplicar planes quinquenales, ¿sí? Durante el peronismo, ¿ven? Se van a aplicar planes quinquenales, ¿sí? Entonces, este modelo de economía planificada se va a retomar en muchos otros países, ¿bien? Em, una de las características en términos económicos, ¿sí? de, durante el estalinismo, la Unión Soviética, sí, es el desarrollo, ¿sí? De la economía centralizada, planificada, con un fuerte énfasis en el desarrollo, ¿sí? De la industrialización, ¿sí? Del sector secundario. Bien. Em, en realidad lo que quiere hacer Stalin es equiparar, ¿sí? Y poder competir en igualdad de condiciones con el resto de los países occidentales. Y esto significa, ¿sí? Realizar un rápido proceso de industrialización, ¿sí? El cual Rusia no había tenido en ese momento, pero sí habían tenido Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿sí? Uno de los objetivos, ¿sí? Es el desarrollo de una industria pesada fundamentalmente orientada hacia el sector metal mecánico, ¿sí? ¿Qué es la industria pesada? Hierro, metal, minería, ¿bien? ¿Sí? Eso se conoce generalmente como la industria metalúrgica, por ejemplo, ¿sí? O la minería, ¿ven? Recuerden que la industria metalúrgica siempre está conectada a la minería porque todos los minerales, ¿sí? Que se utilizan para la industria metalúrgica se extraen del sector minero, ¿bien? Por ejemplo, aquí en Jujuy, ¿se acuerdan de algún sector metalúrgico que haya existido en algún momento de nuestra historia? Altos Hornos Zapla, ¿ven? Y Altos Hornos Zapla
eran los altos hornos donde se fundía el hierro y qué más. Exactamente, ¿qué más? La mina, exactamente. 9 de octubre. Bien. Era un complejo siderúrgico, minero, forestal. Estaba todo conectado. Bien. La mina, en realidad, lo primero que se descubre es la mina 9 de octubre, y a partir de ahí es que se plantea la posibilidad de abrir una industria siderúrgica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba cerca de la mina. ¿Bien? Se descubre una brecha de hierro muy grande en la mina 9 de octubre. ¿Bien? Y a partir de allí, sí, es que se piensa en la factibilidad, ¿sí?, de abrir un complejo siderúrgico, que es un complejo siderúrgico creado por el Estado. ¿Sí? Va a ser creado, en realidad, va a empezar a construirse, ¿sí?, este, a principios de la década del 40, ¿sí?, va a ser finalizado luego, ¿sí?, por el peronismo. ¿Bien? Pero era una industria estatal. ¿Bien? Y era una industria que tenía entonces no tan solo el sector metalúrgico, los altos hornos, que es donde se procesan los minerales para convertirlos en acero, sino también la mina. ¿Sí? Había en realidad un inmenso tendido de carros que iban por unos tendidos, ¿sí? Iban por, ¿cómo se llama? Parecido como un teleférico, sería un sistema así, similar, ¿bien? Que llevaba el mineral hasta la mina, ¿bien? Y así se procesaba. Y también todas las tierras forestales, ¿bien? ¿Conocen Forestal, no? Es inmenso, ¿bien? Está a todo lado de la ruta 1, ¿bien? Eso se utilizaba para hacer carbón, ¿sí? Para alimentar los hornos, ¿bien? Bueno, era para dar un ejemplo de qué es la industria metalúrgica de que estamos hablando, ¿bien? En este caso, sí, es una industria metalúrgica fuertemente orientada a la producción ferroviaria, ¿sí?, a la producción de tractores, ¿sí?, a la producción de camiones, ¿bien? En realidad hacia la producción de transporte, ¿bien? No tan solo de personas, sino también de carga, y también orientada, ¿sí?, porque es la base en ese momento de la industria militar, ¿bien? Por ejemplo, para producir vehículos blindados, ¿bien? También es una época, sí, en la cual se invierte fuertemente en tendidos eléctricos, en infraestructura, de lo cual es un poco lo que hemos estado hablando. Bien. Em, en este periodo se va a dar, básicamente, luego de los primeros planes quinquenales, se va a avanzar fuertemente, ¿sí?, en la industrialización de la Unión Soviética. Bien. Eh, si bien muchos críticos dicen, bueno, de que había una serie de falencias técnicas en esta industrialización, de que no tenían exactamente las mismas cualidades tecnológicas que la industrialización en Occidente, otros dicen que no, que en realidad se desarrolla una industrialización sumamente rápida, ¿sí? Y en muchos casos no tan solo con ciencia y tecnología soviética, sino que luego de la crisis del 30 los soviéticos también van a empezar a importar. Chicos, por favor, silencien los celulares. ¿Bien? Hablando de tecnología, ¿bien?, empiezan a importarse, ¿sí?, en muchos casos viene de capital o maquinaria, ¿bien?, de Occidente. ¿Sí? Uno de los efectos más traumáticos, si se quiere, ¿sí?, de la etapa estalinista, ¿sí?, va a ser la colectivización agraria. ¿Bien? La colectivización agraria se basa en que deje de existir la propiedad privada, ¿sí?, dentro del campo. ¿Bien? Se deje de utilizar pero no se deje de utilizar, digamos que desaparezca la propiedad privada dentro, ¿sí?, de la esfera rural, y toda la propiedad pase a ser colectivizada o pase a ser del Estado central. ¿Bien? Esto significa que se construye un modelo productivo basado, ¿sí?, en lo que se conoce como el kolhoz. ¿Sí? No le voy a preguntar la palabra a usted. Acá está anotada el kolhoz. ¿Sí? ¿Bien? Que son en realidad grandes granjas, ¿sí?, estatales, en la cual, ¿sí?, los campesinos ya producen dentro de una estructura pautada por el Estado, ¿bien?, y en una división de tierras y producción ya pautada por el Estado. Y al mismo tiempo se trabaja dentro de estas granjas dando, ¿sí?, una muy buena parte, ¿bien?, de lo producido hacia el Estado para que el Estado lo distribuya y lo lleve, ¿bien?, hacia las grandes ciudades para alimentar a las personas. ¿Sí? Esto va a ser uno de los grandes problemas que va a tener la Unión Soviética a lo largo de su existencia, ¿sí?, el poder equilibrar la producción agraria para poder alimentar a las ciudades. En algunos momentos sí, en otros no, pero en este sí va a ser un gran problema. ¿Por qué? Porque va a darse
un fuerte descontento en distintas regiones de la Unión Soviética, ¿sí? Por este modelo de producción. ¿Por qué? Porque a veces la parte de la producción, ¿sí? que se requería del campesino en determinado porcentaje, puede ser a veces un 20, 30, 40%, ¿sí? Dejaban los mismos campesinos en una situación de mucha pobreza, incluso, ¿sí? cercana al hambre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el desarrollo de la economía, sobre todo esto ya hemos hablado en Rusia, ¿sí? es sobre todo en la zona norte, ¿sí? en las zonas más cercanas a la taiga, es bastante complicada. Bien, y esto va a llevar, ¿sí? Al mismo tiempo, el proceso de colectivización se va a dar en paralelo con una serie de persecuciones políticas que se realizan contra los kulaks. ¿Sí? Los kulaks, ¿sí? son considerados como, si yo les dijera, los grandes propietarios, medianos o grandes propietarios, ¿sí? que habían sobrevivido a la revolución y que existían en ese momento. ¿Sí? Empieza a perseguirse, ¿sí? a estos sectores porque se los considera como enemigos políticos. ¿Bien? Pero toda esta serie de fuertes cambios que se dan, ¿sí? en el ámbito agrario, en el campo, ¿sí? en la Unión Soviética, van a llevar a una serie de levantamientos y rebeliones, particularmente fuertes, ¿sí? en la zona de Ucrania, de lo que hoy en día es Ucrania. ¿Bien? Ucrania, recuerden, formaba parte de la Unión Soviética, era una república socialista soviética. ¿Sí? Después de Rusia, de la antigua Rusia, era para mí la república más importante. ¿Bien? Em, Se va a producir una serie de levantamientos en los cuales los campesinos se van a negar a entregar su cosecha, ¿sí? al Estado, ante lo cual ¿sí? Stalin, en un acto de una extrema crueldad, ¿sí? va a acercar ¿sí? con el ejército ¿sí? a todas las zonas campesinas rebeldes, ¿sí? este, y va a empezar a saquear, ¿sí? a quitarle la totalidad de la cosecha, la gran cantidad de la cosecha, a estos campesinos. ¿Ven? Lo que va a producir la gran hambruna de 1932, ¿sí? en Ucrania, ¿sí? en la cual algunos dicen que han muerto 2 millones o 3 millones de personas de inanición, ¿sí? de hambre. ¿Bien? Es terrible los relatos de la hambruna, porque la gente en esta situación de hambruna, ¿sí? no podía moverse o salir del pueblo, del lugar, ¿sí? y trasladarse hacia otro, ¿sí? sino que terminan muriendo en los mismos lugares, ¿sí? terminan practicando canibalismo, comiéndose los cadáveres de sus familiares, digamos, para poder sobrevivir. ¿Bien? Hay unos relatos terribles de este periodo. ¿Bien? Y todo esto bajo ¿sí? el régimen ¿sí? de Stalin, que ya empezó a mostrar una serie de características que vamos a ver que se van a replicar. ¿Sí? Esta gran hambruna ¿sí? va a ser un poco eh, la acción coercitiva que va a marcar ¿sí? la relación que va a tener eh, el estalinismo ¿sí? ante cualquier tipo de rebelión que se produzca dentro del campo. ¿Bien? Y otra de las características, bueno, o de las mismas características del régimen estalinista, ¿sí? sobre todo para con su población, ¿sí? Se va a caracterizar ¿sí? por estos actos de extrema crueldad y de persecución, ¿bien? incluso de deportación y también de fusilamientos y sí, de masacres masivas. ¿Bien? Porque estas políticas no tan solo se van a practicar para con la población ¿sí? rural, sino que también ¿sí? va a haber una persecución muy fuerte para con el resto de la población. Y esto tiene que ver con un, lo que muchos han describido como una especie de paranoia por parte del mismo líder o una necesidad de tener un poder total y absoluto por sobre la población. ¿Bien? Porque en líneas generales, lo que vemos nosotros después de 1927, ¿sí? es que el principal enemigo político de Stalin ya no está dentro del juego, ya no está en la Unión Soviética. ¿Sí? Y sin embargo, Stalin empieza a partir de ese momento a practicar lo que se conoce como las purgas. ¿Sí? Las purgas, ¿sí? que tiene un lenguaje también, si ustedes quieren, escatológico. ¿Saben qué es purgarse? ¿Sí? Puede ser sacarse los parásitos, ¿sí? o purgarse puede ser, digamos, hacer una limpieza estomacal. Bien, esto, las purgas, ¿sí? Tienen metafóricamente hablando, ¿sí? lo que se
plantea una limpieza de la sociedad soviética, ¿sí? Para que ya no haya ningún tipo de enemigo político. ¿Bien? Y empiezan a hacerse grandes purgas, ¿sí? Sobre todo a finales de la década del 20, ¿bien? La más terrible es la del 36-37, pero en realidad son prácticamente 10 años de purgas mayores o menores, en las cuales empieza a perseguirse, ¿sí? Y a deportar o a fusilar a población común y corriente que era considerada, ¿sí? Como trotskistas o enemigos políticos, ¿sí? Este, sean reales o no. O sea, hay un montón de gente que ni siquiera era trotskista, ¿sí? O que ni siquiera era realmente opositora al régimen, ¿sí? Que va a ser acusada, ¿sí? De traición y va a ser deportada, ¿bien? A trabajar en campos forzados en Siberia, ¿bien? Lo que se conoce como los gulags, ¿sí? Y en muchos otros casos, mucha otra población estos detenidos iban a ser directamente fusilados, ¿bien? Por la NKVD. ¿Qué es la NKVD? Sí, la NKVD, sí, en realidad es el sistema de inteligencia. Primero se va a llamar Checa, luego NKVD, y luego ustedes los van a conocer con el nombre más famoso de KGB, ¿sí? Que es el sistema de inteligencia soviético, ¿bien? Pero que también a lo largo de la historia soviética y particularmente, ¿sí? Durante el estalinismo, va a ser una suerte de policía política, bien dedicada a perseguir a los opositores políticos del régimen estalinista. ¿Bien? Se calcula que en estas grandes purgas, ¿sí? Murieron millones de personas, no tan solo fusiladas, sino mueren de frío, de agotamiento en los campos, ¿sí? De detención de Siberia, en los gulags. ¿Bien? Es más, la misma NKVD, después que se abren los documentos oficiales en 1991, admite que fusiló a 600.000 personas. ¿Bien? Y estas purgas en un momento ya eh, se extienden, ¿sí? No tan solo al común de la población, sino a la misma dirigencia política. ¿Ven? Stalin, ¿ven? Empieza incluso a liquidar ya no tan solo a opositores políticos, ¿sí? Sino a sus mismos aliados. ¿Ven? Empieza así a enviar a los campos de concentración o a fusilar, ¿sí? A competidores políticos o a los que él cree que en un futuro pueden llegar a ser opositores políticos, ¿sí? Y en un momento, en una de las purgas más terribles que lleva a cabo, que se da entre 1936 y 1937, ¿sí? Ya no tan solo, digamos, persigue a la misma élite política que él mismo había puesto, sino también que empieza a perseguir a los altos mandos militares. ¿Bien? Y en esta purga en la cual básicamente termina fusilando al 80% de la oficialidad soviética, ¿sí? Eh, se terminan perdiendo, ¿bien? Muchísimos de los oficiales, ¿sí? Militares mejor preparados dentro de la Unión Soviética, ¿bien? Que terminan en los campos de concentración o que terminan, ¿sí? Siendo directamente fusilados, ¿sí? Esta es una pequeña anécdota, yo no sé si a ustedes les interesará, pero el otro día estaba leyendo un libro muy bueno. em, Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué mal vengo de...? Bueno, un autor español muy bueno, ¿sí? Que estudia, en realidad la novela, ¿sí? Se desarrolla en distintos lugares y una tiene que ver con lo que está pasando en la Unión Soviética, ¿sí? Previa a esta purga de la cual estaba hablando, ¿bien? Y uno de los oficiales, ¿sí? Más importante de la Unión Soviética, ¿sí? Creo que se llamaba Ikonovich, si mal no me equivoco, un tipo que en realidad yo no tenía idea, nunca había oído hablar de él, es el que desarrolla la idea de la guerra relámpago, que luego van a aplicar los nazis, ¿sí? Esto yo no lo sabía, ¿sí? Pero en realidad él hace ejercicios militares, ¿sí? En el cual combina, ¿sí? Al mismo tiempo, infantería, ¿sí? Infantería mecanizada con tanques, apoyada por Fuerza Aérea y Artillería, todo al mismo tiempo. Ese es el principio de la guerra mecanizada, digamos, y de la guerra relámpago, que en realidad, ¿sí? Era un oficial soviético, ¿ven? Y que va a ser finalmente fusilado por el mismo Stalin. Eh, la purga en este aspecto es tan terrible que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El mismo Stalin saca muchos oficiales de los campos de concentración para dirigir el ejército, ¿sí? En esa situación se hallaba, ¿bien? Entonces, bueno, esta etapa, ¿sí? Que es la etapa más oscura dentro de la historia de la Unión Soviética, ¿sí? Este, nos marca bien una época bien, en la cual podemos ver que hay un uso extremo de la violencia, ¿sí? Dentro de distintos espectros políticos.
¿bien? No tan solo dentro de las democracias liberales o del fascismo, sino también dentro del comunismo. Bien, tratado esto, para que conozcan un poco de esta parte de la historia, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente a ver, opa, nos quedamos acá, no podemos avanzar en la historia. Ahí está. Bien. eh, acá tenemos el mapa. A ver si puedo verlo yo. Ahí está, bien. Buenísimo. Tac, tac. Ahí está. Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar. Sí, ¿la qué, perdón? Ah, la barrita de abajo. Ay, no sé, chicos. A ver, vamos a ver. A ver. Ahí está, perfecto. Bien. Ah, pues yo acá tengo un gran operador técnico. Si lo tuviera que hacer yo, no terminamos más. Bien. Em, ahora sí, Guerra Fría. Vamos a la Guerra Fría. Bueno, bien. ¿Por qué hablamos de Guerra Fría? A ver, alguien dígame. No hay un enfrentamiento directo. Un enfrentamiento directo entre estas grandes potencias. A ver, ¿qué pasa durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Hay un enfrentamiento, ya hemos hablado, ¿sí? No tan solo militar, sino político e ideológico. ¿Sí? Recuerden el término de Hoffman, guerra civil, ¿sí? Internacional, ¿bien? En la cual no se enfrentan Estado-nación solamente, sino que se enfrentan ideologías, ¿bien? Muy poderosas en ese momento. ¿M? Las democracias liberales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, ¿sí? El único país comunista que existía en ese momento, cosa que vamos a ver que va a cambiar, pero hasta 1939, ¿sí? Y hasta la victoria final en 1945, la Unión Soviética, el único país comunista en ese momento, hasta 1945, y las potencias fascistas, ¿sí? Alemania, Italia y Japón. ¿Bien? Entran estas tres corrientes políticas e ideológicas, ¿sí? Estos adversarios, y solamente salen dos. ¿Bien? Son derrotados los fascistas y los nazis, Alemania, Italia y Japón. ¿Bien? Y una vez que es derrotado este enemigo en común, ¿sí? Quedan frente a frente, ¿bien? Dos grandes ganadores de de la guerra mundial, ¿sí? Que son la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Sí? Europa está devastada. ¿Bien? Si bien puede considerarse a los británicos y a los franceses como ganadores de la guerra, ¿sí? Están totalmente knockout, ¿sí? No, tanto en términos estratégicos, militares y económicos, están totalmente arruinados. ¿Bien? Las únicas dos potencias que se mantienen en pie son la Unión Soviética, ¿sí? Que ha desarrollado el ejército de tierra más grande del mundo, que tiene una potencia militar e industrial gigantesca, ¿sí? este, no tan solo en capacidad de competir, sino por muchos momentos de superar determinadas ramas de la producción militar, ¿sí? Superar a Estados Unidos, y al mismo tiempo Estados Unidos, ¿sí? Que ha peleado una guerra en dos frentes, bien contra Japón, ¿sí? Y contra los nazis, que ha desarrollado también un inmenso ejército y que tiene un plus, bien, que marca, bien, los temores de la guerra, ¿sí? Y estos temores de la guerra tienen que ver con cómo termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué termina? Con la bomba atómica, con la explosión de la primera bomba atómica, no la primera en realidad, sino la primera que se utiliza contra población civil. ¿Bien? Y el diseño, ¿sí? De un armamento de destrucción masiva desconocido hasta esa época, ¿bien? Que puede ser utilizado para destruir a cualquier enemigo independientemente, ¿sí? Del tamaño del ejército que tenga, ¿sí? O de la cantidad de industria militar, ¿sí? Una bomba o la utilización de esta arma de destrucción masiva, ¿bien? Eh, le da una ventaja definitiva, ¿bien? A quien la tenga, ¿sí? Eh, hay muchos planteos sobre por qué se desarrolla, ¿sí?
la Segunda Guerra Mundial, pero en líneas generales ya se sabía, ¿sí? Hacia 1943, 1944, que una vez que fuesen derrotadas, ¿sí? Las potencias fascistas, ¿sí? Se iba a dar una fuerte competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos, básicamente porque representaba en ese momento a dos modelos contrapuestos, ¿sí? El capitalismo y el comunismo. Bien. Em, no necesariamente estos modelos tenían que haberse enfrentado, ¿sí? No era inevitable un enfrentamiento, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que la humanidad no se caracteriza por ser la especie más inteligente, ¿sí? Y siempre que podemos meter la pata, la metemos, nunca perdemos la oportunidad de hacerlo. Y en esta Guerra Fría vamos a ver que la guerra no fue tan fría, ¿sí? Ni fue tan indirecta como se cree, sino que murieron millones de personas. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver básicamente a partir de 1945 es que el mundo queda dividido, ¿sí? Bajo la esfera de dos grandes superpotencias, ¿sí? Por un lado, la Unión Soviética y por el otro lado, ¿sí? Estados Unidos, ¿sí? Son las dos grandes superpotencias supervivientes, ¿sí? Que ya superan totalmente a las otras viejas potencias. Alemania es básicamente una colección de cenizas y gente refugiada, está totalmente destruida. Lo mismo Europa del Este, ¿sí? Lo mismo sucede con Francia, con Gran Bretaña, ¿bien? Los viejos imperios han colapsado y estos son las dos nuevas superpotencias que surgen, ¿bien? Y empiezan a enfrentarse en ese momento, ¿sí? En, en ese escenario, bien, vamos a hablar un poco rápidamente de esto. No, vamos a pasar a la otra, después se lo explico. Dame un segundito. A ver. A veces anda, a veces no. Ah, ahí, ahí ponen, por favor, la... Ah, ahí está. Sí, no, déjame ese, por favor, gracias. Bien. Bueno, em, en ese escenario se abre una competencia, si se quiere, a nivel global, ¿sí? Por el control, bien, geopolítico del globo, ¿sí? En este momento, ¿sí? Tanto la Unión Soviética, bien, tanto desde Moscú como desde Washington, se busca generar y crear zonas de influencia, ¿sí? O sea, de influencia de control directo, ¿sí? O de una influencia a nivel más indirecto, ¿sí? Esto va a llevar, ¿sí? A que se conformen en primera medida, ¿bien? Una serie de bloques militares, ¿sí? Bloques y alianzas militares que una de las cuales sigue existiendo hoy en día y es sumamente importante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, si se quiere, por un lado de Washington, ¿sí? De Estados Unidos? Lo que quiere es frenar el avance del comunismo, ¿bien? ¿Y por qué quiere frenar el avance del comunismo? Porque lo que nosotros vemos, ¿sí? A partir de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de los antiguos imperios que dominaban el mundo, ¿bien? Es que estas ex colonias empiezan a independizarse, ¿sí? Empiezan a tener su 25 de mayo, si se quiere, sus guerras de independencia, ¿bien? Como nosotros, ¿sí? Nos hemos, por lo menos en términos políticos, logramos la independencia, ¿sí? Del Imperio Español, ¿bien? Este, entre 1810 y 1825, en una larga guerra, ¿bien? Este proceso de guerra contra el imperio que dominaba, ¿sí? La colonia, ¿sí? Y en la cual la colonia busca independizarse y crearse, ¿sí? Y fundarse como una nación independiente, ¿bien? Se da en la mayor parte del mundo a partir de 1945, ¿sí? Es mucho más tardío, ¿sí? Por eso es bien importante, ¿sí? Que ustedes comprendan el peso que tiene el imperialismo. Por eso nosotros siempre, ¿sí? Hacemos un foco en el imperialismo. Porque hasta 1945, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Vemos que la mayor parte del continente africano y asiático e incluso europeo eran colonias de otra potencia. ¿Ven? No eran países independientes. ¿Sí? Recién a partir de 1945 nosotros incluso podemos empezar a ver un mapa parecido al que tenemos hoy en día, ¿sí?
que es el mapa que tenemos acá. ¿Ven? Recién ahí empiezan a definirse, ¿sí?, la mayor parte, ¿sí?, de los estados-nación independientes que conocemos hoy en día. ¿Bien? Y Washington, en este escenario, que se conoce como el escenario de descolonización, ¿sí?, sobre el cual ustedes van a tener un trabajo práctico en particular, ¿bien?, en el cual van a ver justamente este proceso en el cual las naciones africanas, las naciones asiáticas empiezan a independizarse, ¿sí?, empiezan a tener su 9 de julio, ¿bien? Em, Hay un problema, ¿sí? Porque, por ejemplo, en 1810, cuando se dan las guerras de independencia acá en Sudamérica, ¿sí?, la idea revolucionaria en ese momento era el liberalismo. ¿Eh? El liberalismo, sobre todo, anticlerical, antimonárquico, ¿sí? En ese momento era la idea revolucionaria. ¿Bien? Pero hacia 1945, ¿sí?, el liberalismo ya hace mucho tiempo, ¿sí?, que ha dejado de ser una idea revolucionaria. ¿Sí? La idea de revolución, de cambio, de independencia, ¿sí?, y lo que encarna la idea, ¿sí?, de la independencia de las naciones, ¿sí?, y de la lucha antiimperialista, comprendida como la lucha de las colonias en pos de independizarse, ¿sí?, y de crearse y de constituirse como pueblos independientes, como naciones independientes, ¿sí?, está representada por el comunismo, por el socialismo. ¿Bien? Esa es la idea revolucionaria en ese momento. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros vemos a partir de 1945, y básicamente, chicos, yo le diría que casi que hasta mediados de la década del 80, ¿sí?, es una fuerte expansión del comunismo a nivel mundial, pero no tan solo orquestada o apoyada por la Unión Soviética, ¿sí?, sino por los propios partidos comunistas de distintas regiones del mundo, de distintos países del mundo, ¿sí?, que buscan independizarse de sus colonias, ¿bien?, y fundar nuevos estados. ¿Bien? Entonces, ante este predominio del comunismo y expansión de revoluciones comunistas y de guerras de independencia llevadas a cabo por fuerzas comunistas en el resto del mundo, es que se da un fuerte temor, ¿sí?, de Estados Unidos hacia una expansión, ¿bien?, de el comunismo en el mundo. Fuerte temor que en gran parte, cuando uno lo estudia en profundidad, es bastante paranoico. ¿Bien? Digamos, hay una parte de paranoia, ¿sí?, que siempre ha caracterizado desafortunadamente, ¿sí?, a la política exterior estadounidense, ¿sí?, y otra parte que tiene que ver, ya sí, con cuestiones económicas y geoestratégicas, ¿sí?, y de una disputa abierta, ¿sí?, con la Unión Soviética. ¿Bien? Em, A partir de aquí se van a fundar, ¿sí?, dos alianzas militares sumamente importantes. Bien. Una es la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí?, que se conoce como OTAN. ¿Sí? La OTAN existe hoy en día todavía. ¿Bien? En realidad, la OTAN originalmente, ¿sí?, se da a partir, ¿bien?, de la alianza principalmente entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y lo que queda en ese momento, ya les voy a mostrar, de Alemania Occidental. ¿Sí? Alemania va a estar dividida, yo después les voy a mostrar bien en el mapa. ¿Sí? Y luego se van sumando. ¿Sí? Posteriormente se suma España, Portugal, incluso hasta el día de hoy, ¿sí?, está Turquía, ¿bien? Todos los países bálticos ya han entrado, pero bueno, esto es mucho más adelante. ¿Sí? Pero el propósito principal, ¿sí?, de la organización de la OTAN, ¿sí?, así ya no estamos diciendo todo Perdón, me colgué. El principal propósito de la OTAN, ¿sí?, es justamente formar una alianza, ¿sí?, contra la Unión Soviética. ¿Sí? Una alianza militar, ¿sí?, destinada a frenar, ¿sí?, a la Unión Soviética. ¿Bien? Hasta tal punto, ¿sí?, que empiezan a cambiar. Estoy hablando ahora de la estrategia de Estados Unidos, después vamos a hablar un poco de la estrategia de la Unión Soviética. Hasta el punto de que empieza a cambiar la concepción que Estados Unidos tenía de sus enemigos. ¿Sí? Porque lo que vemos es que su antiguo enemigo, ¿sí?, y en realidad, ¿quién lo lleva a la guerra? Que es ¿quién? Japón. ¿Sí? Japón en realidad con el bombardeo de Pearl Harbor, ¿sí?, pero Alemania vamos a ver que también. ¿Sí? En realidad, luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón está también prácticamente destruido. ¿Sí? Entonces, lo que plantea Estados Unidos
ante la posibilidad, ¿sí?, de un avance soviético es que necesita, ¿sí?, una serie de estados tapón, una serie de estados de parachoque, ¿sí?, que en caso de una eventual guerra, ¿sí?, sean los primeros que puedan frenar un avance del ejército soviético, ¿sí? Los estadounidenses nunca ven el mapa así de esta forma. Los mapas estadounidenses, si ustedes alguna vez lo ven, está Estados Unidos en el centro y el mundo está dividido en dos partes, tac y tac. No se ve la continuidad continental, ¿sí? Ellos son el centro, se ponen en el centro. ¿Por qué? Una cuestión estratégica, ¿sí? Porque siempre se piensan sobre Pacífico y sobre Atlántico. Entonces, Japón, que iba a ser supuestamente, ¿sí?, una especie de país agrario, ¿sí?, es fuertemente rehabilitado, ¿sí?, primero mediante préstamos estadounidenses, ¿sí?, y luego por el mismo desarrollo de los japoneses, ¿sí?, a constituirse en un aliado militar de Estados Unidos. Fíjense por la cercanía que tiene con la Unión Soviética, con Rusia, ¿sí? ¿Saben dónde está Rusia, no, chicos? La Unión Soviética. Casi todo, ojo que está China y Mongolia ahí, ¿eh? Ya lo voy a mostrar, ¿eh? Y esto va a tener consecuencias muy importantes, porque vamos a ver que con el paso del tiempo, Japón, ¿sí?, se va a convertir, ¿sí?, nuevamente en una economía de vanguardia a nivel mundial, hasta incluso llegar a ser la economía, la tercera economía más importante del mundo, ¿sí?, básicamente entre la década del 80 y hasta hace unos años, ¿sí? Era la tercera economía más grande del mundo. Fundamental. ¿Bien? Es más, la mitad de lo que están utilizando ustedes en computadoras, celulares, todo, en algún momento, ¿sí?, fue pensado y diseñado en Japón. ¿Bien? Que ahora sigue siendo una industria de vanguardia, pero bueno, ha sido también, tiene otros competidores. Lo mismo, ¿sí?, va a pasar con Europa. Uno de los grandes temores del primer avance del comunismo, ¿sí?, es sobre Europa, ¿sí? Washington teme, ¿sí?, que rápidamente, ¿sí?, distintas revoluciones comunistas, ¿sí?, tomen Europa. Y esto sí que no es paranoia. ¿Por qué? Porque entre 1945 y 1947, ¿sí?, es la época de oro del comunismo en Europa. ¿Bien? Cuando termina la guerra, ¿sí?, lo que se hace es una división, perdón que retroceda un poco, una división de Europa. ¿Ven? Ahí se ve bastante fierucho, pero creo que es el PowerPoint en sí que está bastante feo. Sí. Ah, pero igual se entiende. ¿Bien? Se plantea, ¿sí?, eh, en distintas conferencias, sí, pero bueno, ya básicamente en Potsdam, digamos, en 1945 se hace la división definitiva, ya cuando están cayendo, ¿sí?, las tropas nazis, que ya se sabe que la guerra se va a terminar, ¿bien?, se hace una división del continente europeo, ¿bien?, básicamente entre la Unión Soviética y, este, y las potencias occidentales. ¿Por qué? Porque la principal potencia militar en ese momento en el continente europeo era la Unión Soviética, ¿sí? Superaba ampliamente a las tropas británicas, canadienses, francesas, estadounidenses, ¿sí? Eh, y además porque el mayor esfuerzo de guerra lo hace la Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética pierde 20 millones de personas, ¿bien?, entre civiles y soldados en la Segunda Guerra, ¿sí?, y es la que finalmente toma Berlín, ¿bien?, es la que termina con la guerra, ¿sí?, en el continente europeo. Entonces lo que se termina pactando, ¿sí?, es una división de Europa, en la cual ustedes pueden ver del lado azul, corresponde a la zona de influencia de Washington o de la OTAN, ¿bien?, y la zona roja, ¿sí?, queda bajo la influencia de la Unión Soviética, ¿sí? Ahora, ojo, ¿bien? La Unión Soviética y las repúblicas socialistas soviéticas incluyen lo que hoy en día es Ucrania, Bielorrusia, ¿sí?, y los estados bálticos, ¿sí? ¿Saben cuáles son los estados bálticos? Exactamente, los tonios, ¿sí? Son países chiquitos, ¿ven?, pero son estratégicamente muy importantes. Y todos estos países que ustedes ven aquí, Bulgaria, Rumania, Albania, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, ¿sí?, y la mitad de Alemania, ¿sí?, pasan a ser países satélites de la Unión Soviética. ¿Qué significa esto? Que no forman parte de la Unión Soviética, ¿sí?, pero que tienen gobiernos títeres dirigidos por Moscú. ¿Bien? No son repúblicas independientes, ¿sí?, sino que son países, ¿bien?, satélites, se empieza a considerárselo ahora. Satélites, ¿por qué? Porque orbitan, ¿sí? ¿Cuál es nuestro principal satélite? La Luna, ¿bien?
Por eso se habla de países satélites. Incluso los satélites que transmiten también tienen lo mismo, ¿sí? Orbitan alrededor, ¿sí?, de un centro. En este caso, una metáfora del centro de poder. ¿Ven? Países satélites que orbitan, ¿sí?, que dependen, ¿sí?, de Moscú y de la Unión Soviética. Bien. Y por el otro lado, ¿sí?, van a quedar el resto de los países, bien, bajo la influencia de la OTAN. Estados Unidos, ¿sí?, va a llevar un plan, en general a Europa, hayan sido potencias fascistas o hayan apoyado a los fascistas o hayan sido aliados, va a ejecutar un plan, ¿sí?, que se conoce como el Plan Marshall, ¿bien?, en el cual Estados Unidos envía enorme cantidad de dinero y de recursos, ¿sí?, para reconstruir Europa, ¿sí? ¿Y por qué? Esto no es tan solo una especie, como si se quiere, de acto de bondad para con los aliados que habían sido Francia o Reino Unido, lo cual se entendía, sino que también lo que pretenden los estadounidenses fundamentalmente en Italia, ¿sí?, en la parte de Alemania que ha quedado para Occidente, ¿sí?, incluso en Francia, ¿sí?, es evitar la propagación del comunismo. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿sí?, en distintas elecciones, por ejemplo en el caso de Italia y en el caso de Francia, ¿sí?, hay muchas regiones o incluso, ¿sí?, una parte importante del Parlamento, ¿sí?, empieza a estar gobernada por comunistas, ¿sí? Y ojo, no tan solo por comunistas por vía revolucionaria, sino que ya realmente se plantean llegar al poder mediante elecciones democráticas, ¿sí? Y en este momento, ¿sí?, entre 1947 y 1945, lo que se conoce como el Bienio Rojo, ¿sí?, en Europa, ¿sí?, Estados Unidos percibe que puede haber, ¿sí?, una instauración, ¿sí?, del comunismo que termine de sacarlo del continente. ¿Bien? Entonces el Plan Marshall también responde a eso, ¿sí?, a la necesidad, ¿sí?, de atraer, ¿bien?, a las repúblicas europeas, ¿sí?, hacia Estados Unidos, ¿bien?, mediante la reconstrucción y mediante un mayor control económico de Estados Unidos y de un control militar de Estados Unidos, ¿sí?, por sobre la región. Bien, ese control militar y el control militar de la OTAN y en sí de Estados Unidos sigue existiendo hoy en día y la primera persona, ¿por qué estoy hablando de esto, chicos? Porque la primera persona que está rompiendo ese status quo, ¿sí?, después de casi 60, 70 años, es Donald Trump, ¿sí? Esto se mantuvo hace muchísimo tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Por ejemplo, los estadounidenses tienen entre 150.000 y 100.000 soldados hace 60, 70 años en Alemania. Digamos. Son tropas estadounidenses con bases militares, digamos, con pistas de aviación, soldados estadounidenses en Alemania, ¿bien?, que ya no son ocupantes, sino que son, ¿sí?, una suerte de garantía de la OTAN, ¿bien?, ante cualquier invasión soviética. ¿Bien? En ese momento, ahora ya no existe la Unión Soviética. ¿Bien? Eh, pero esto va a crear, ¿sí?, un pacto militar, sobre todo entre Europa Occidental y Estados Unidos, en el cual Europa Occidental va a depender económicamente en gran medida de Estados Unidos, ¿sí?, o va a tener que sumarse a los planes globales estadounidenses, ¿sí?, y también y fundamentalmente va a depender militarmente de Estados Unidos. ¿Bien? Esto se los cuento y hablo bastante de esto porque es algo que en este momento se está quebrando, ¿sí?, después de muchísimo tiempo. ¿Bien? Em, bien, ya les mostré Europa, ahora sí vamos al... Bien, entonces ya hemos hablado. Ah, no, perdón. Entonces vamos a ver un mundo bipolar y la formación de una serie de bloques, ¿sí? Por un lado la OTAN, de la cual ya hablé. Disculpen que yo quiero ver un poco acá. Nunca se compren una HP. Son una porquería, ¿eh? En serio. Bien. Vos también son realmente HP. Sí, 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 sí. Ay, ay, ay. Eso pienso de Hewlett y de Don Packard. Mire, bueno, se forma un mundo bipolar. ¿Por qué un mundo bipolar? ¿Sí? Porque hay dos polos de poder. ¿Bien? Washington por un lado, ¿bien?, Estados Unidos, y la Unión Soviética, Moscú, por el otro. ¿Bien? En la formación de los bloques,
¿sí? Vamos a tener por un lado la OTAN, que es una alianza militar, ¿bien? Compuesta básicamente, ¿sí? Por Estados Unidos y las principales potencias occidentales, ¿sí? A esto me refiero, ya hablamos de Gran Bretaña, Francia, parte de Alemania, también se van a sumar Portugal y España, que si bien estaban gobernadas por fascistas en ese momento, ¿sí? Los estadounidenses piensan, mejor un fascista anticomunista, ¿sí? Que un comunista. Entonces terminan apoyando a sus antiguos enemigos fascistas. Y muchas veces pasa esto incluso con los mismos otros estados fascistas anticomunistas que apoya Estados Unidos. Vamos a verlo en Latinoamérica también. Y por el otro lado se forma el Pacto de Varsovia. ¿Sí? El Pacto de Varsovia, bien, es la Unión Soviética más los países satélites. ¿Bien? La Unión Soviética más los países satélites del este, ¿sí? Los cuales hemos nombrado, ¿sí? Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, y la parte oriental de Alemania, ¿sí? Estas van a ser las dos grandes alianzas militares que van a existir en ese momento. Bien. Y luego vamos a tener, ¿sí? Ya vamos a ver igual que las alianzas son complejas en ese momento, ¿sí? Pero fuera de estas, ¿sí? Alianzas militares, ¿sí? Va a existir un inmenso espacio, ¿sí? El resto del globo, que va a empezar a denominarse como el tercer mundo, ¿sí? Aquellos que no están alineados, ¿sí? Necesariamente ni a la Unión Soviética, ¿sí? Ni a Estados Unidos. ¿Mm? De hecho, va a surgir un movimiento y una alianza política, ¿sí? Conocida como el movimiento, chicos, por favor, ¿sí? Pueden hablar, yo no tengo drama, lo que pasa es que están todos atrás suyo, al lado dándose vuelta y no pueden escuchar, ¿sí? Si hablan, por favor, hablen bajito. ¿Bien? Eh, un montón de otros países que no están alineados, ¿sí? O no están dentro de la OTAN o del Pacto de Varsovia, ¿bien? Que van a empezar a conocerse como el tercer mundo, ¿bien? Y va a surgir el movimiento, por ejemplo, de los países no alineados, ¿sí? Entre ellos, este movimiento va a ser fundado por, no me acuerdo si Gandhi o Nehru en la India, ¿sí? Gandhi muere muy temprano, ya vamos a hablar de Gandhi, ¿sí? En el cual también va a estar en su momento la ex Yugoslavia, ¿sí? Que si bien estaba dentro del bloque soviético, tenía independencia con respecto al mismo, en ese momento gobernada por el mariscal Tito, ¿sí? Sí, así le decían, Tito, Joseph Broz se llamaba, ¿bien? E incluso Argentina en su momento va a estar alineada, ¿sí? Va a estar dentro de los países no alineados. ¿Bien? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Digamos, es más, el mismo Perón decía, ni fascista ni comunista, tercera posición. ¿Sí? Bueno, eso, esa es la tercera posición. Ni de un lado ni del otro. ¿Bien? ¿Mm? No, sí, es cierto, porque además, a ver, lo que decía Perón en ese momento, guste o no, sean peronistas o no, ¿sí? Es que tenemos que mantenernos lo más lejos posible de los enfrentamientos entre estos muchachos. Y esa es una política que yo se la recomiendo, sean peronistas o no, seguir para siempre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Argentina estaba recibiendo, ¿sí? A todo lo que habían sido masacrados en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O venían de los campos de exterminio. Europa termina incendiada, Rusia termina también incendiada, digamos. Estados Unidos tiene prácticamente 1 millón de bajas, también la guerra no se desarrolla ahí, pero mueren generaciones enteras en la guerra, ¿sí? Entonces, mantenerse fuera de estos conflictos es una buena estrategia, ¿sí? E incluso muchos países no alineados justamente no se alinean por eso, por el temor, ¿sí? A una guerra y particularmente a una guerra nuclear, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy rápidamente, ¿sí? La Unión Soviética, ¿sí? Desarrolla su primera bomba nuclear en 1949, ¿sí? Y a partir de allí las cosas empiezan a complicarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no pensaba, ¿sí? Que la Unión Soviética podía desarrollar tan rápidamente una bomba, ¿bien? Y por otra parte, los rusos piensan que de ninguna forma, ¿sí? Pueden seguir existiendo como un Estado independiente si su principal rival es una potencia nuclear. ¿Ven? Entonces, obviamente, por eso ellos también desarrollan su primera bomba. ¿Ven? Otros países, posteriormente, ¿sí? Gran Bretaña, Francia, China, la India, Pakistán, y no sé si me estoy olvidando de alguno, ¿sí? También van a
tener sus propias bombas nucleares, lo cual va a ser más compleja la situación, ¿sí? Y a partir de ese momento empieza, ¿sí?, una carrera armamentística, ¿sí? Una carrera armamentística entre la OTAN y entre el Pacto de Varsovia, ¿sí?, la cual mm, no tan solo va a residir en la producción en masa, ¿sí?, de armamentos más clásicos, tanques, aviones, helicópteros, portaaviones, lo que ustedes quieran, sino también, y de manera mucho más peligrosa, armas nucleares. Bien, lo cual va a llevar a un pico, básicamente, sí, a principios de la década de 80, sí, en la cual básicamente cada bando tenía por un lado 10.000 o 12.000 bombas nucleares, cabezas nucleares, ¿sí? Digamos, sobraba para destruir al mundo unas 5 o 6 veces. ¿Bien? Y eso sí generó, ¿sí?, un inmenso pánico, ¿bien?, tanto en la población del Pacto de Varsovia, de la OTAN, sino también para el resto del mundo. ¿Bien? Entonces, eh, vamos a dejarlos aquí, porque mañana vamos a seguir hablando de la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, la Guerra Fría recién empezó, pero va a empezar a calentarse mañana. ¿Bien? ¿Sí? Eh, Mañana se va a poner bien caliente. Van a ver que no es tan fría esta guerra. ¿Sí? Mañana sí tenemos clase. Chicos, repito, ya se lo dije varias veces, está en el cronograma. Después de los parciales, el martes que sigue, ¿sí?, no hay clase, porque acá me preguntó un compañero pobre que se fue hasta ahí, ¿sí? No hay clase ese martes, ¿sí? La semana de parciales más, fíjense en el cronograma, no figuran clases, ¿sí? Solamente figura el primer parcial, ¿bien? Le digo para que sepan para el próximo, no el próximo, sino cuando tomemos el parcial. ¿Bien? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? ¿Bien? Ah, el segundo, sí, pero está en el cronograma. Eso no se mueve. Esa fecha es inamovible. ¿Falta esa página? Pero está el libro entero de viajar, ¿o no? Y faltan eso. Bueno, vamos a ver eso entonces. Perfecto. Sí, igual creo que está el libro entero, ¿no, Iván? Sí, está el libro subido entero también. Sí, el de Béjar. Pero igual nos vamos a fijar. ¿Bien? ¿Otra duda, otra consulta? ¿Nada? Bueno, bien. Nos encontramos entonces mañana en el aula 18 a la misma hora. Hasta luego.